Buenas tardes, doctor Pablo Jaramillo. Soy Catherine Duque, estudiante de la carrera de Derecho en línea. El lenguaje jurídico del siglo XXI. Tenemos como introducción, el presente trabajo se enfoca en el estudio del lenguaje jurídico y de su situación actual. El lenguaje jurídico es un lenguaje con ciertas características muy particulares que lo hacen difícil comprensión por sus tecnicismos. Según José Antonio González Salgado, el lenguaje jurídico en general está lleno de fenómenos léxicos y gramaticales que dificultan la lectura y la comprensión de los textos jurídicos, como sentencias, autorresoluciones administrativas o leyes. Como primer punto para ver, tenemos el lenguaje jurídico y el lenguaje administrativo. Una aclaración preliminar. El lenguaje entre dos lenguas, jurídicas y administrativo, es el conjunto de palabras y locuciones propias del lenguaje profesional, jurídico y administrativo. Es importante que son dos lenguas distintas, pero en algunas partes de su estudio se les considera como una mitad, en cambio en otros son diferenciados. El lenguaje jurídico y administrativo afectan al tipo de documentos que se aplican, pero no a los procedimientos lingüísticos que se utilizan para su elaboración. El lenguaje administrativo se le puede definir entonces como el usado por la administración o para llegar a ella en los documentos. El lenguaje jurídico es propio de las personas que se dedican al estudio del derecho o que ejercen la profesión jurista. Lenguaje judicial es un campo de estudio que se basa en la acción de sentencias y otros textos judiciales. Se incluye el lenguaje contractual, documentos de ámbito empresarial y el lenguaje notarial. Como segundo punto tenemos para ver el interés por la modernización del lenguaje jurídico. El lenguaje administrativo se ha tratado de optimizar en diferentes ámbitos. Es cierto, este opera demasiados términos que son dificultosos de entender para las personas que no están en la área del lenguaje jurista. En la actualidad, los intentos para modernizar el lenguaje jurídico han sido necesariamente positivos, centrándose en las recomendaciones que excluyen la esencia de ese tipo de lenguaje. No obstante, el fracaso de estas propuestas siempre han fracasado, ya que si los juristas no están de acuerdo, pues no se empleará. Ellos son los que siempre tendrán la última palabra en la relación al lenguaje que deciden aplicar sus contenidos. La dificultad para comprender los textos legales en el derecho penal como en el derecho administrativo es un gran inconveniente para la ciudadanía judicial. En los términos jurídicos son extraños para las personas y al mismo tiempo son difíciles de comprender. La modernización del lenguaje jurídico ha integrado por expertos de la materia con el objetivo claro que es modernizar el lenguaje y hacerlo más fácil de entender. Sin embargo, no hay constancia de que dicha comisión estuvo operada. Se tiene como intención de mejorar el lenguaje empleado en la redacción de las leyes. De igual manera, no hay constancia de que se haya hecho oficial la publicación de los resultados de dicha colaboración. 3. Tenemos como tema la falsa precisión como máximo problema del lenguaje jurídico. Los problemas de redacción pueden generalizarse a diferentes idiomas, debido a que en el estudio del derecho siempre existe este paradigma de ajustar en la medida de lo posible en tecnicismos ambiguos. La abundante subcoordinación, haciendo que el lenguaje jurídico sea muy complicado de comprender para personas que no están inmersos en el mundo del derecho. Existen diferentes tipos de factores que afectan a la redacción simple pero entendida. El primero de ellos es la redacción descuida. Detalla que este problema surge debido a que el descuido en la aplicación correcta de las propiedades, como por ejemplo al omitir ciertas propiedades, letras, puntos, espacios, acentos, propios de una lengua, conlleva una mala interpretación. El abuso de la subcoordinación. Tendencia a extenderse demasiado y es difícil de entender a los abogados. Tienden a construir párrafos muy largos con muchas cláusulas, subfrases, que la complejidad formal se especifica en la orden de compra. Las referencias injustificadas y jurídicamente peligrosas al masculino y al femenino. La Academia y otras organizaciones lingüísticas han presentado argumentos suficientes al otro lado de la confusión género gramatical con género, y el uso de las palabras de doble ambos géneros pueden ser mencionados, ciertos párrafos de ciertas normas, posibles implicaciones legales. Las interpretaciones inesperadas son impredecibles, el sexo genera grandes contradicciones, son omnipresentes y los editores tratan de reducir lo que supone el mecánico que los consumidores y usuarios notan en su relación. La continua referencia a lo anterior. El lenguaje jurídico se caracteriza por utilizar un vocabulario completamente técnico, plasmado en lo que está en los libros de la realidad. Las palabras supuestamente precisas. En el lenguaje jurídico se busca hablar de la mejor manera posible con un lenguaje culto y técnico. Es por eso que las palabras como mencionado son cambiadas por un lenguaje más formal como meritado. Por este cambio puede resultar un poco erróneo. Como conclusiones llegamos a que el éxito de la modernización del lenguaje jurídico dependerá de que si los profesionales del derecho apoyen su ejecución, ya que resulta muy complicado entender el lenguaje que se emplea en los tribunales de justicia o en el ámbito privado.
Es necesario revisar la situación actual del lenguaje jurídico saturado de particularidades que lo convierten en un lenguaje especializado y muy técnico. Ciertamente, en el derecho en los procesos judiciales se abruma el procesado con tanto lenguaje cargado de tecnicismos y de un estilo que no solo le cuesta entender, sino que además le puede llegar a intimidar. Por eso es importante que tanto jueces como abogados sepan distinguir cuando están hablando entre ellos o con el juez, de cuando estén hablando con el procesado o un testigo. Las nuevas generaciones, las que comiencen a emplear el lenguaje más sencillo y comprendible, deben ser conscientes de la existencia de los derechos de los ciudadanos ante la justicia y de que es necesario hacer un esfuerzo por lograr desarrollar un lenguaje jurídico más moderno, acorde a la realidad actual. Ciertamente, en el derecho a los procesos judiciales se abruma al procesado con tanto lenguaje cargado de tecnicismos y de un estilo que no solo le cuesta entender, sino que también puede llegar a intimidar. Por eso es importante que tanto jueces como abogados sepan distinguir cuando están hablando entre ellos o con el juez, de cuando están hablando con el procesado o con un testigo. Las nuevas generaciones, las que comienzan a emplear un lenguaje más sencillo y comprensible, deben ser conscientes de la existencia de los derechos de los ciudadanos ante la justicia y de lo que es necesario hacer un esfuerzo para lograr desarrollar un lenguaje jurídico más moderno, más acorde con la realidad actual. Muchas gracias.